Bueno, vamos a iniciar esta nueva lección y vamos a continuar entonces con nuestra masterclass. Nosotros ya vimos en la lección anterior que sí existe una fuerte relación entre el mundo vegetal y las estrellas. Ahora, la pregunta es cómo nosotros podemos visualizar esta relación, cómo podemos estar seguros que existe esta relación, cómo podemos inclusive lograr que, dada esta influencia, nosotros podamos detectarlo en las plantas. Y eso es lo que vamos a tratar de ilustrar a lo largo de esta masterclass. Entonces vamos con nuestra tercera lección. Ustedes ven, ya hemos visto dos puntos anteriores y vamos a seguir en este punto. Posteriormente vamos a desarrollar todo lo que es la parte de las fuerzas cósmicas, pero ahora nos vamos a abocar a ver dentro de qué contexto estamos trabajando. Es decir, cómo es que los calendarios biodinámicos se insertan en algo, no están descolgados en el universo así de cualquier manera, sino que esto tiene un contexto que es la agricultura biológico-dinámica. Entonces vamos a tener que entrar algunos pequeños detalles sobre esta agricultura en esta masterclass, para darles simplemente el marco dentro del cual nosotros estaríamos trabajando. Entonces, el primer punto que habría que ver en esta tercera lección es saber cuál es el vínculo que hay entre la agricultura biológico-dinámica con justamente esta relación entre el mundo vegetal y los astros. Pues bien, vamos a descubrir entonces en qué contexto se dan todos estos conocimientos, quién propuso la agricultura biológico-dinámica, porque se llama así, cuáles son sus fundamentos, de dónde proviene, cuánto tiempo hace que existe este tipo de agricultura y cuáles son sus conceptos claves para poder entenderla. Ahora, uno de los seres humanos que mayor contribuyó al desarrollo de la agricultura biológica dinámica al inicio, para dar ese impulso en este mundo, fue, como ya lo mencioné anteriormente, Rudolf Steiner. Y Rudolf Steiner nos dice algo muy bello que está escrito en este poema que les quiero hacer llegar como para sentar un poco ese clima en el cual nosotros trabajamos dentro de la agricultura biológico-dinámica y obviamente también con los calendarios, porque los calendarios es ese punto de consonancia entre lo que ocurre en el universo y lo que ocurre acá en la Tierra con las plantas. Entonces justamente Steiner dice, germinan las plantas en la profundidad de la tierra, brotan las hierbas por el poder del aire, maduran los frutos con la fuerza del sol. Así germina en el alma, en el fondo del corazón. Así brota el poder del espíritu a la luz del mundo. Así madura la fuerza del hombre al resplandor divino. Como ven, en este poema hay muchísimos contenidos. Nosotros no vamos a poder desarrollar en esta masterclass todos esos contenidos que están aquí sintetizados en este poema, pero sí vamos a tratar algunos temas que aquí se esbozan, por ejemplo, lo de los elementos, ¿no es cierto? La tierra, el aire, el fuego y el agua. Y también vamos a ver cómo hay un vínculo también entre todo lo que ocurre entre las plantas, el mundo vegetal y los astros, y lo que ocurre cuando el ser humano es consciente de esa relación, que ahí cambia todo. Y esto la física cuántica hoy en día nos lo ha demostrado. Así que vamos a seguir en este camino y vamos a ir descubriendo poco a poco cada uno de estos aspectos. Aquí podemos ver en la imagen de un cítrico, cualquiera, no importa, pero en el cual ustedes ven una disposición. En la disposición hay un centro, hay una periferia y hay algo que los conecta, el centro con la periferia. Todo donde está absolutamente ordenado. Y ustedes cuando abran una naranja o un pomelo o cuando abran un melón también pueden ver esas distribuciones tan maravillosas, tan
exquisitas. Para mí es arte puro, ¿ah? Es una obra de arte en la naturaleza misma. Y veamos entonces la gran pregunta de cómo es que esto existe, de dónde ha surgido, quién diseñó, como le preguntaba yo a un diseñador años atrás, quién diseñó estos seres de la naturaleza y cómo es posible que nosotros no nos demos cuenta de ello, que está a nuestros ojos cada día. Y entonces ahora lo que estamos tratando de hacer en esta masterclass es escudriñar un poco ese mundo y ir descubriendo poco a poco qué es lo que subyace a todo esto. Ahora bien, hablando de la agricultura biológico-dinámica, tenemos que decir así en esencia, en lo particular, en lo más fundamental, de que es una agricultura dada para sanar la tierra. Y al mismo tiempo, sanando la tierra, damos una oportunidad al ser humano. Y todo esto hay que tomarlo muy en serio, puesto que nuestro planeta, nuestro lugar donde habitamos, nuestro hogar, necesita ser sanado, no destruido. Y al mismo tiempo nuestro ser, nosotros como seres humanos, que somos seres espirituales, necesitamos justamente evolucionar dentro de un planeta que esté sano. Esto va junto. Entonces por esto es que es tan importante que nosotros podamos desarrollar estos conceptos y llevarlos, encarnarlos en nosotros y después llevarlos a la práctica. Ahora, esta agricultura no es, y esto quiero ser enfático, no es una técnica agrícola. Esto para deslindar muy bien el concepto general y la idea de todo esto, no es una técnica agrícola. En realidad es, podríamos decir, un método o una forma de hacer agricultura en la cual nosotros buscamos el florecimiento espiritual de toda la naturaleza, incluida obviamente dentro de aquella naturaleza el ser humano, porque todos hacemos parte de la misma vida, siempre lo he dicho. La vida de un vegetal, la vida de un animal, la vida del suelo y la vida del ser humano es una vida, no tenemos tipos de vidas distintos. Nosotros estamos todos absolutamente interconectados. Y entonces, cuando hablamos del florecimiento de la agricultura, hablamos del florecimiento del ser humano y de todo lo que lo rodea, de todo su entorno. Y es desde ese punto de vista, desde ese lugar, que nosotros trabajamos entonces todo el resto de lo que se realiza dentro de la agricultura biológico-dinámica. ¿De acuerdo? Ahora, vemos aquí, por ejemplo, el corte de un repollo. Simplemente un repollo morado. Ustedes lo pueden hacer, lo pueden ver. Y se pueden dar cuenta aquí cómo está todo esto entretejido y hay un ritmo aquí. Hay un ritmo maravilloso en el cual las hojas de los repollos que se van envolviendo unas en la otra se van acomodando unas con otras y van formando este tipo de tejidos que nos es tan familiar pero tan desconocido al mismo tiempo. Ahora, ¿cuáles son esos conceptos de la agricultura biológico-dinámica? ¿Qué es lo que la distingue de las demás formas de hacer agricultura? En primer lugar, hay un concepto revolucionario que aquí habría que recalcar, y es esto de la individualidad agrícola. Esto lo vamos a tener que desarrollar un poquito más porque tiene algunos componentes, pero quiero decir que es la primera vez en la historia de la humanidad que se presenta este concepto de la individualidad agrícola, ¿ya? ¿Y cuáles son sus características? El otro tema central dentro de la agricultura biológico-dinámica son los preparados biodinámicos. Y hay diferentes tipos de preparados tanto para el campo como para la elaboración de los compost. Y esto sí que la forma de hacerlo, de hacer estos preparados es única dentro de todas las agriculturas llamadas agriculturas alternativas. Y el otro punto fundamental es que nosotros trabajamos en concordancia con las fuerzas estelares. Quiere decir que consideramos estas fuerzas estelares y las traemos, como decir, o las captamos o las percibimos para desde allí empezar a trabajar el campo y a trabajar todo aquello que nosotros queremos realizar en nuestras huertas y en nuestros predios agrícolas. Y el último punto que
que puse aquí, que lo vamos a desarrollar un poquito más ampliamente en las próximas lecciones, es esta dicotomía o estas dos posturas que hay sobre el universo entre el geocentrismo y el heliocentrismo. Ustedes saben, la Tierra al centro, que sería el geocentrismo, o el Sol al centro, dentro de nuestro organismo planetario, ¿no? Me refiero, que es el heliocentrismo. Y bueno, nosotros en la agricultura biológico-dinámica no trabajamos ni con el uno ni con el otro, sino con un tercero que ustedes ya van a descubrir. El primer punto sobre la individualidad agrícola que tenemos aquí simplemente tenemos una ilustración donde hay una gran diversidad de manifestaciones distintas de vida. Y eso es lo que realmente buscamos, que haya una diversidad, una multidiversidad de manifestaciones de vida. Nosotros no atacamos ninguna vida, no perseguimos a nadie, ni matamos a los caracoles, ni a nadie. Lo que queremos, al contrario, es que toda manifestación de vida se puede dar en su mejor y máxima expresión. Y entonces, esta es una de las características también que nos distingue en la agricultura biológico-dinámica. Ahora, para entrar más en materia respecto a la individualidad agrícola, habría que ver cuáles son sus componentes y cuáles son sus características, condiciones. En primer lugar, tenemos 4 componentes allí. En toda granja hay un suelo, ya. Nosotros buscamos que ese suelo sea lo más vivo posible y eso lo tratamos en otros cursos sobre la fertilidad del suelo. Tenemos el mundo vegetal. En todo campo normalmente hay plantas de todo tipo, árboles de mayor o menor tamaño, arbustos, hortalizas, etc. Y esto es lo que cubre el suelo. Y después tenemos también los animales. Entonces, claro, podríamos tener vacas, caballos, ovejas, gallinas, etc. O simplemente no tener esos animales, pero siempre hay una microfauna, porque vamos a tener muchísimos insectos que van a poblar nuestro suelo y que van a cohabitar allí con el suelo y con las plantas. O sea que el reino animal siempre va a estar presente. Y en último lugar, lo pongo aquí, el ser humano. El ser humano en la individualidad agrícola es aquel que organiza ese lugar. Es quien le da su impronta, su carácter, la forma en que lo va a hacer. Y no hay ninguna individualidad agrícola, y por eso se habla de eso, ninguna igual a otra, ninguna granja igual a otra, eso no existe. ¿Por qué? Porque siempre hay un ser humano que está ahí al frente y que tiene sus ideas y que proyecta desde su interior hacia afuera todo aquello que quiere desarrollar en ese lugar. Así que el tema del ser humano es central aquí para comprender la individualidad agrícola. Los preparados biodinámicos. Bueno, decía yo, hay preparados de campo, tenemos el preparado de cuarzo y el preparado de estiércol de vaca. Estos preparados se llevan a cabo dentro de un cuerno. Eso también hace parte de otra clase especial sobre los preparados porque es muy largo, tiene muchos componentes. Y también tenemos los 6 preparados del compost. Estos preparados del compost también ameritan así por sí mismo, casi cada uno de los preparados, una explicación sobre la planta y además sobre el acompañamiento en algunos casos de algunos órganos animales. Ahora, estos preparados aquí mencionados, los que estoy mostrando ahí, solamente está la úrtica dioica, que es absolutamente irreemplazable, está la valeriana que cubre la totalidad del compost, están las flores de milenrama, de manzanilla, está la corteza del roble y está la flor del diente de león. Todo eso debe prepararse adecuadamente, aplicarse adecuadamente y para que dé un contexto a esta granja específica en biodinámica. Esto, como les decía, hay que desarrollarlo más ampliamente. Yo solamente quiero dar aquí un pincelazo para que sepamos dentro de qué contexto estamos hablando. Y aquí tenemos una imagen de lo que es la úrtica dioica y puse la úrtica dioica en particular porque es justamente esa planta absolutamente irreemplazable. Y ustedes ven cómo es la conformación de la hoja. Es muy diferente que la úrtica urens y no se puede reemplazar la una por la otra. Posteriormente tenemos que ver la concordancia con las fuerzas estelares. Esto también es un punto central, sobre todo cuando estamos hablando del calendario biodinámico.
Entonces tendríamos que saber que la granja, todas las granjas, en realidad son un conjunto de fuerzas que fluyen de arriba hacia abajo, en un sentido, en otro sentido, y que están influyendo directamente sobre toda la granja, sobre todos los seres vivos de la granja, en mayor o en menor grado. Y esto está inserto dentro de lo que se llama aquí las 7 esferas, que no puedo desarrollar todo debido al tiempo, pero tenemos que saber que nosotros vivimos, junto con las plantas y con los animales, en aquello que llamamos la biosfera, ¿de acuerdo? Que es ese lugar donde se desarrollan los metabolismos. Pero aparte de esto, hay 7 otras esferas que se desarrollan en parte dentro de esta misma masterclass. Ahora, todo esto implica que en la agricultura biológico-dinámica entonces trabaja desde el centro de la Tierra, como lugar también de existencia de fuerzas, hasta el confín de las constelaciones, de las estrellas, de las constelaciones que están alrededor de la eclíptica dentro de nuestra esfera celeste. Y dentro de este contexto, entonces, ahí podemos entrar al calendario biodinámico y trabajar con esto como un instrumento para la planificación de nuestro trabajo. Ahora, aquí podrán ver, por ejemplo, una de las constelaciones con las cuales nosotros trabajamos, que es Escorpio. Es una constelación muy grande en el cielo y que ustedes podrán admirar en una noche bastante oscura donde no haya contaminación lumínica. Así que aquí nosotros ya vamos teniendo una pequeña introducción al trabajo con los calendarios que vamos a desarrollar en las próximas clases. Ahora, el geocentrismo y el heliocentrismo. Aquí hay dos concepciones opuestas, el Sol al centro o la Tierra al centro. Pero ninguna de estas dos concepciones son con las cuales nosotros trabajamos. Ahora, ¿por qué? Porque hay que considerar, en primer lugar, que la planta misma, la planta no se puede desplazar, ella está enraizada en la tierra. Por lo tanto, su punto de vista, si podemos decirlo así, de la planta, o el punto desde el cual ella recibe las influencias, están aquí en la tierra, en ningún otro lugar. El heliocentrismo es una teoría en la cual dice que el Sol está al centro de nuestro sistema planetario, que yo prefiero llamar organismo planetario. Estando al centro, todos los otros planetas están alrededor. Pero esto nadie lo vio, menos aún una planta, pero ningún ser humano tampoco, porque tendríamos que estar muy fuera del sistema planetario y poder decir, bueno, aquí está y aquí vemos que el Sol está al centro. Esto es todavía una teoría y en todo caso no se aplica a las plantas. Y a todo esto entonces se nos plantea otro tema también que habría que despejar bien. Nosotros trabajamos con la astronomía o con la astrología, porque ustedes me han oído hablar de las constelaciones del zodíaco. Y entonces ahí entra un poquito la confusión de los signos del zodíaco. Bueno, los signos del zodíaco tienen que ver con la astrología. Nosotros no trabajamos con la astrología. Y por diversos motivos que yo voy a explicar posteriormente en los próximos capítulos de esta clase, nosotros trabajamos con astronomía, es decir, con los astros reales tal y como están en el cielo o como se perciben en este momento en la Tierra desde el cielo. Entonces, que quede claro, trabajamos con astronomía y no con astrología. Ahora, el otro tema que es supremamente importante es la influencia justamente de los astros con sus ritmos, porque cada astro tiene un ritmo particular, pero todos ellos están en consonancia los unos con los otros, están fluyendo unos con otros en forma continua y están entregando a la Tierra las influencias de las radiaciones o de las fuerzas que ellos tienen directamente hacia las plantas. Todo esto también lo vamos a ver en la medida de lo posible. Como ustedes ven, son muchos contenidos, pero vamos a tratar de resumirlo lo más posible para que ustedes tengan una noción bastante clara respecto a esto. Y aquí ustedes ven una ilustración del medioevo en el cual ustedes pueden ver ahí la Tierra al centro, pueden ver los círculos de las órbitas de los planetas y afuera, rodeando afuera, todo lo que son las constelaciones zodiacales.
Así que es un poco dentro de ese contexto que vamos a entrar poco a poco en esta masterclass sobre los calendarios biodinámicos. Bueno, ahora vas a escribir en unos 2 minutitos cuáles han sido tus impresiones, de qué manera has ido viendo cada uno de los aspectos que has ido descubriendo en este video y cómo vas a aplicar todo esto aprendido para el desarrollo de tus siembras en el futuro. Así que vamos adelante. Bueno, vamos a continuar nuestra masterclass. Vamos a ver qué es lo que hemos aprendido. Tú vas a tratar de aplicar lo posible a reconocer esa individualidad agrícola en el lugar donde estás. Vas a tratar de conocer los calendarios biodinámicos que tengas a disposición. Cualquiera de esos calendarios antiguos, no importa, te puede servir para empezar a interiorizarte un poco de lo que significan los calendarios, y vas a aplicar también en la medida de lo posible los conceptos de la agricultura biológico dinámica. Ya vamos a ver también algo más sobre Rudolf Steiner, y vas a tratar entonces de aprender algo de esta gran personalidad que nos ha dejado muchísimos conocimientos sobre el tema de la agricultura biológico dinámica y sobre muchos otros temas. Ahora vamos a pasar a la lección 4. ¿Qué son estas fuerzas cósmicas? ¿Qué significan? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se despliegan en el mundo? ¿Y cómo son captadas por las plantas, por todo el mundo vegetal? Así que te invito a continuar a la próxima lección.